A continuación, comunicación y lenguaje segundo básico. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Pablo Salvatierra y en esta oportunidad desarrollaré el tema sintagma nominal y verbal del área de comunicación y lenguaje para segundo básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Antes de empezar, te recuerdo que laves constantemente tus manos con agua y jabón o bien puedes aplicar gel antibacterial. Y hoy en la interpretación de la lengua de señas nos acompaña Ruth. Hola Ruth. Como habrás visto en la sesión anterior, estamos abordando el tema del sustantivo. ¿Te recuerdas qué es el sustantivo? Nombra personas, animales, ideas o cosas. Nos sirve para establecer o darles un nombre. ¿Viste la función de los sustantivos, cómo se catalogan y la clasificación? Hoy vamos a ver que estos sustantivos o palabras también se pueden unir y formar ideas más grandes, a las cuales vamos a conocer como oraciones, frases o enunciados. Y los vamos a estudiar desde un punto de vista sintáctico. Te preguntarás, ¿qué es sintáctico? ¿Qué es sintaxis? Bueno, la sintaxis sencillamente diremos que es la parte de la gramática que estudia las relaciones entre palabras, cómo se relacionan en la oración y qué función va a cumplir cada una en la oración. Seguramente también te acordarás que la oración se divide en sujeto y predicado, que luego vamos buscando cuál es la parte principal de ese sujeto, la parte principal del predicado, pero también te preguntarás, ¿y eso para qué me sirve? Pues sencillamente para comunicarte. Si yo te digo, fui ayer casa a la Luis, ¿me comprendes lo que estoy tratando de decirte? Quizás por las palabras, sí, pero el orden en el cual te lo estoy diciendo, ¿lo comprendes el mensaje? Para eso nos va a servir este estudio, para entender la estructura y el orden que debe llevar cada palabra dentro de una determinada construcción o estructura. Y en ese sentido, dar un mensaje eficaz y que nuestra comunicación sea eficaz también. Entonces, comenzamos con sintaxis, que es el estudio de las palabras y la relación que tienen ellas ya juntas, dentro de construcciones más grandes. Y tenemos acá un ejemplo. El hijo de Roberto, Juan, cocinó un pastel para su mamá ayer. ¿De quién estamos hablando? ¿Qué es lo que está haciendo esa persona? ¿Qué cocinó? ¿Para quién cocinó? ¿Cuándo lo cocinó? Ahora, siguiendo estas preguntas, las respuestas, ¿sabes tú qué función tiene cada una de esas respuestas dentro de la oración? ¿Qué papel está cumpliendo cada palabra? No te preocupes, eso es lo que vamos a abordar acá y al final de esta sesión entonces tú ya podrás reconocer qué función o papel juega cada palabra dentro de la oración y ya tú lo podrás aplicar también en tu vida cotidiana. Comenzaremos por establecer qué es un sintagma. El sintagma es un grupo de palabras reunidas alrededor de un núcleo. Esa es la parte fundamental del estudio sintáctico, el sintagma. Y podemos decir que está en un término medio entre la palabra y la oración. Pueden formar simplemente enunciados o frases, como por ejemplo, la niña, el niño, la casa, la lluvia, el clima frío. Esos son sintagmas. Y para recordar un poco también de lo que hemos visto anteriormente o lo que ya has estudiado, los componentes básicos de una oración, sujeto y predicado. Si estamos hablando de una oración bimembre, que consta de estos dos elementos. Ahora, si es una oración unimembre, podremos ver que el que le brinda el significado será
un verbo, pero este verbo va a llevar en él también de quién se está hablando. Habiendo dicho esto, entonces ahora vamos a abordar o vamos a ver el sintagma nominal directamente. El sintagma nominal, si hablamos que el sintagma gira alrededor de un núcleo, el núcleo del sintagma nominal será un sustantivo, un pronombre o una palabra sustantivada. Y también quiero que si estás tomando notas o que tomes notas en tu cuaderno, lo puedas ir haciendo con diferentes colores. Puedes utilizar tus crayones, lapiceros, pero que establezcas un color, porque después nos servirá para analizar nuestra oración. Y así tú puedas tenerlo como un ordenador gráfico y ya puedas distinguir qué parte es en cada oración. El núcleo, como te indiqué, es la parte más importante del sintagma nominal. Puede ser un sustantivo, como viste en la sesión anterior, que puede ser aquello que nombra animales, objetos, ideas, sentimientos. Un pronombre. El pronombre es aquel que sustituye al sustantivo. Y podemos decir él, ella, yo, nosotros, ellos, y una palabra sustantivada. Azul es un adjetivo, pero si le coloco un artículo, por ejemplo, el azul, ya se está sustantivando. Y es una palabra sustantivada. Luego tenemos el modificador directo. ¿Te recuerdas que también en una sesión anterior vimos qué es un modificador directo? Los modificadores directos pueden ser determinantes y adjetivos. La particularidad del modificador directo es que se enlaza directamente, valga la redundancia, con el sustantivo. Un ejemplo, el artículo. La casa. No utilizamos ninguna preposición, sino que va enlazado directamente la con el sustantivo casa. Y luego el adjetivo, tampoco necesita un nexo o una preposición. ¿Te recuerdas las preposiciones que funcionan como puentes? Pues acá se unen directamente y no necesitan de ese puente. La casa grande. Tenemos dos modificadores directos unidos de forma directa, nuevamente valga la redundancia, al sustantivo. Y luego tenemos un modificador indirecto. Pueden ser oraciones de relativo. ¿Y estas cuáles son? Pues complemento de nombre, una aposición o una preposición adjetiva. Complemento de nombre ya pues requiere de una preposición. Igual la aposición es aquella que, como viste en la sesión anterior, se coloca entre comas y nos ayuda a darle una explicación o a brindar una explicación del sustantivo. Por ejemplo, París, coma, la capital de Francia, coma, y el resto de la oración. Ahí estamos explicando, por si alguna persona o alguien con quien estamos hablando no lo sabe, que París es la capital de Francia. Pero podemos remover esa parte o esa estructura y continúa con su sentido. Y una preposición adjetiva, podemos utilizar cualquier adjetivo con una preposición, de color azul, de talla grande. Ahí estamos usando una preposición adjetiva. Y acá hay algunos ejemplos. Por ejemplo, ese perro café. Ahora apliquemos este análisis. ¿Cuál sería acá o cuál es el núcleo de este sintagma? Correcto, perro. Ahora, estas dos palabras, ese y café, ¿qué están haciendo? Están modificando, es decir, le están brindando un sentido y están limitando ese sentido también. Pero ¿qué clase de modificadores son? ¿Directos o indirectos? Muy bien, los dos son directos. Un adjetivo y un determinante. Luego tenemos el fue. ¿Cuál es ahí el núcleo? ¿Hay algún modificador? El núcleo, él, y es un pronombre. Y acá no tiene ningún modificador. Fue es un verbo. El amigo de Luis. ¿Cuál es el núcleo? Muy bien, amigo. Él y de Luis.
¿Qué clase de modificadores son? Correcto. El, un modificador directo de Luis, de una preposición. Entonces cae dentro del modificador indirecto. Tenemos modificador directo, núcleo, modificador indirecto. Ve apuntando estos ejemplos y ve analizándolos también conforme lo que vamos viendo. Y es el sintagma nominal, entonces también cumple funciones dentro de la oración. No importa en dónde aparezcan, puede aparecer un sintagma nominal en la parte del predicado, en la parte del sujeto. Lo importante es que sepas reconocer qué función cumple en cada estructura. La función puede ser objeto directo. ¿Te recuerdas también que eso lo estudiamos o lo estudiaste en la sesión anterior? Un objeto directo es sobre el cual recae la acción. Tenemos acá, en algún partido el árbitro sacó una tarjeta roja y responde a la pregunta, ¿qué fue lo que sacó o qué fue lo sacado? Una tarjeta roja. Ese es el objeto directo. Luego tenemos el complemento circunstancial. Vendrá tarde. Circunstancial se refiere a circunstancia, es decir, tiempo, lugar, modo. Acá nos está hablando de un tiempo, tarde. Por lo tanto, es una circunstancia de tiempo. Y luego un término de preposición. Le envió la carta a su hija. Este término de preposición también lo podemos conocer o lo conocemos como objeto indirecto, en la mayoría de casos, porque responde a quien sale beneficiado de esa acción. Y puede responder a preguntas como ¿a quién le envió la carta? A su hija. Y si removemos esta parte, le envió una carta, aún tiene sentido. Sin embargo, si removemos el objeto directo, nos quedaría le envió a su hija. Entonces ya te das cuenta cómo, o la importancia que tiene saber cómo construir estas estructuras para que así nuestro mensaje sea claro y sepamos en qué lugar va cada estructura que utilizamos. Tenemos esto en el sintagma nominal. Ahora vamos al sintagma verbal. El sintagma verbal, sí, el sintagma nominal, su núcleo es un sustantivo, un pronombre o una palabra sustantivada. En el sintagma verbal, su núcleo será un verbo, es decir, una acción o un verbo copulativo, que eso también lo vamos a ver. Y el verbo lo podemos encontrar en locuciones verbales, es decir, aquellas construcciones que necesitan un verbo auxiliar o que también van acompañadas de un sustantivo. Por ejemplo, hacer preguntas. Y también vamos a encontrar perífrasis verbales. ¿Y qué es eso de perífrasis verbal? Sencillo, es utilizar dos verbos a la vez. Los podemos dividir en de infinitivo, pudo cocinar. Finitivo, todos los que terminan en ar, ir. Gerundio, estuvo llamando. El verbo ando termina en ando, endo. Y de participio, vino acompañado. El verbo termina en ado, puede terminar en edo. Luego tenemos el complemento directo, que es el elemento sobre el cual recae la acción. Ah, dirás, pero allá me indicó el profesor que es objeto directo. Pues se puede utilizar como ambos. Complemento directo, objeto directo. Tenemos el complemento indirecto, el receptor de la acción, que es, como lo estás pensando, el objeto indirecto. Y luego el complemento circunstancial, tiempo, lugar y modo, aunque hay algunas otras circunstancias que se pueden tomar en cuenta. Tenemos otro ejemplo acá, ha visto la lluvia. ¿Cuál es el núcleo? Muy bien, tenemos acá una construcción de dos verbos. Estamos utilizando un auxiliar, ha visto. Entonces, este es nuestro núcleo, la lluvia. Estamos hablando de un complemento directo. ¿Qué fue lo visto? La lluvia. Ahora acá, analiza estos dos sintagmas. Le regaló un vestido. Fueron ayer al estadio. Y por último, tenemos dos tipos de sintagmas verbales o, como te indiqué, predicados. El predicado nominal, que es el verbo copulativo,
El verbo copulativo es ser, estar o parecer. Y este nos va a indicar un atributo de lo cual estamos hablando. Por ejemplo, ellos son felices. No hay ninguna acción, únicamente nos están describiendo su estado de ánimo. Por eso se le llama un predicado nominal, solo está nombrando. Y un predicado verbal nos indica una acción y utiliza un verbo predicativo y un complemento. Por ejemplo, Diego estudió para el examen. Estos son los dos tipos que podemos encontrar. Y ahora, con estos conocimientos que tienes ya, vamos a unirlos y nuevamente leer nuestra oración. El hijo de Roberto, Juan, cocinó un pastel para su mamá ayer. Vamos a dividirlo. ¿Cuál es el sintagma nominal y cuál es el sintagma verbal? Y conforme lo vas dividiendo, como te indiqué, utiliza colores para que tú visualmente lo tengas también claro. Muy bien, el hijo de Roberto, Juan, es nuestro sintagma nominal. Y cocinó un pastel para su mamá ayer, nuestro sintagma verbal. Ahora trabajemos del lado de nuestro sintagma nominal. ¿Cuál es el núcleo del sintagma? ¿De quién estamos hablando? Nuestro núcleo es hijo. Ahora, él y de Roberto, Juan, ¿qué papel o función están cumpliendo dentro de esta oración? Recuérdate, un modificador directo puede ser un determinante o un adjetivo y va enlazado directamente al sustantivo. Entonces, él es nuestro modificador directo. Y esta otra construcción de Roberto, Juan, están modificando indirectamente al sustantivo hijo. Podemos remover esta estructura y nos queda un sintagma con sentido, el hijo. Y acá tenemos una posición que nos está dando más claridad acerca de quién es el hijo de Roberto. Puede ser que haya más hermanos, puede ser que tenga más hijos, entonces nos está aclarando quién es exactamente de quién estamos hablando. Ahora, en el sintagma verbal, ¿cuál es el núcleo? Muy bien, cocinó. ¿Y este qué tipo de sintagma es? ¿Nominal o atributo? Correcto, es un verbal, es un predicado verbal. Luego, un pastel, ¿es un complemento directo o complemento indirecto? Preguntémonos, ¿qué es lo que cocinó? Es un complemento directo. ¿Para quién lo cocinó? Para su mamá. Entonces es complemento circunstancial o indirecto. Muy bien, indirecto. Y por último estamos diciendo ayer, es tiempo, un complemento circunstancial. Excelente. Entonces ahora ya sabes cómo analizar sintácticamente una oración. Hay otros tipos de sintagmas que verás también, pero quiero que te quedes con estos dos en este momento y que lo ejercites. Entonces te voy a dictar unas oraciones para que tú, como ejercicio, los puedas hacer en tu casa. La casa roja está sobre la colina. El carro nuevo de Antonio es muy antiguo. Ellos jugaron durante toda la tarde. Ana estuvo llamando a mi mamá. Ese lápiz es mío. Gracias por tu atención y te recuerdo guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio Aprendo en Casa. También que compartas lo que has aprendido hoy, así como las clases previas, con algún adulto o alguien que te acompañe. Y te recuerdo que en junio hay algunas fechas importantes, el 5 de junio, el Día del Medio Ambiente, por lo que te recordamos que reduzcas, reutilizas y recicles, y el 12 de junio que conmemoramos el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Te recuerdo, lávate constantemente las manos con agua y con jabón y quédate en casa. Gracias por tu atención y hasta una próxima oportunidad.